Muy buenas tardes a todos. Damos inicio a la segunda conferencia del ciclo Aprendiendo a Habitar, Aprendiendo a Habitar, l'habitatge collettivo, promocionada por el patronato de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Girona. Estamos aquí con nuestro curso de Proyectos 4, con el profesor Alex Civils. Y entonces, hoy tenemos, después de la primera sesión de la semana pasada, donde tuvimos el placer de escuchar a Edson Mafuz, que presentó una reflexión sobre la vivienda en Ready y en Niemeyer, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la profesora Marta Sequeira, de la Universidad Autónoma de Lisboa, y también creo que últimamente de otra universidad. Bueno, ahora Marta... Bueno, yo la presento un momento, ¿vale? Su currículum, y después les hago un pequeño abstracto de la presentación que nos va a hacer sobre Le Corbusier, el inmueble Villas, la reinvención de una tipología. Marta Sequeira es licenciada en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Lisboa y doctora en proyectos arquitectónicos por la Escuela Politécnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Es profesora de la Universidad Autónoma de Lisboa, profesora invitada en el IXTE, Instituto Universitario de Lisboa, y profesora en la Universidad de Évora, habiendo sido directora de su departamento de arquitectura entre 2011 y 2012. Con su investigación ganó el concurso de textos universitarios de Ciencias Sociales y Humanas organizados por la Fundación de Ciencia y Tecnología y la Fundación Carlus del Gulbenkian, y el premio Icar Cora a la mejor tesis doctoral otorgado por el Consejo Internacional de Investigación en Arquitectura, y el Prix de la Reserve Patient, del premio internacional más prestigioso sobre estudios corbusierianos que otorga anualmente la Fundación Le Corbusier en París. Una publicación de la que es coautora, ha recibido una mención de honor del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura y otra en premio Publicaciones de la 11 Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Y también el premio FAD de Pensamiento y Crítica. Con su práctica profesional también ha ganado algunos premios, el AZ Award of Merit, fue finalista del FAD Award y el Big Mat International Architecture Award, y también fue seleccionada para el Design Award y el Herman Design Award. Ha dictado conferencias y es autora de textos publicados en Portugal, España, Italia, Reino Unido, Alemania, Lituania, Colombia, Brasil, Argentina y Estados Unidos. En fin, tiene una trayectoria muy interesante. Es una muy reconocida experta del trabajo de Le Corbusier, y de hecho hoy la hemos invitado porque como estamos haciendo esta reflexión sobre la vivienda colectiva y el tema de Le Corbusier nos servía para hablar un poco de esta investigación paciente, ¿no? Como ella misma explicará, de Le Corbusier sobre este tema. En su trabajo, ella explicará que Le Corbusier plantea el proyecto Inmueble Villas como una nueva tipología de vivienda colectiva que comprende espacios privados de 120 apartamentos y espacios comunitarios, almacén, cocina central, restaurante, lavandería, pista de atletismo, solarios, salas de deporte, de juego, de estudio y de fiestas. En 1930, en el primer volumen editado inicialmente en alemán de la obra completa, Le Corbusier publica 13 dibujos relacionados con este proyecto, acompañados de un texto de presentación. En ese escrito señala que el inmueble Villas ha sido diseñado en la parte posterior de un menú de restaurante y basado en un monasterio cuartujo en Italia. Como es habitual, Le Corbusier relativiza el proceso creativo, reduciéndolo a un instante de inspiración. Sin embargo, una investigación en los archivos de la Fundación Le Corbusier ha permitido comprender que si por una parte el proceso de diseño habrá sido bastante más complejo que lo retratado, por otra parte el conocimiento de Le Corbusier que Le Corbusier tenía sobre la arquitectura cartujana era mucho más profundo de lo que ha querido enseñar. Por lo tanto, en esta conferencia con Marta Sequeira se busca explicar lo que está por detrás del proyecto Inmueble Villas, enseñándolo al final como fruto de una verdadera research paciente. Sin más, muchísimas gracias Marta por estar aquí, que además de una gran profesional investigadora es una gran amiga, y entonces te dejo la palabra y aquí dejo de compartir. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer estar aquí hoy en este ciclo que me parece tan bonito para discutir un tema que
cada día parece más importante, ¿no? Que es en realidad la vivienda colectiva. Y además con este tema de la pandemia que hoy día todos estamos viviendo, en realidad, más que por una parte sacar el provecho que puede existir en esto, en el sentido de que todo el territorio sea más atractivo para vivir. Sin embargo, también nos toca pensar cómo puede ser interesante vivir en la ciudad y cómo es que se puede hacer con que la vivienda colectiva pueda ser más interesante para vivir. Bueno, voy a compartir la pantalla, a ver si logro. Creo que sí. Creo que veáis mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, Ok. entonces, tal como María Pía ya ha explicado un poco, yo hoy voy a hablar sobre un proyecto que es un proyecto muy especial para Le Corbusier porque en realidad es su primer proyecto de vivienda colectiva, ¿no? Y en el subtítulo pongo la reinvención de una tipología porque en realidad en arquitectura nada se crea, sino que todo se reinventa, ¿no? Entonces es un poco la historia de esta reinvención de la que os voy a hablar hoy. Bueno, Le Corbusier en realidad ha presentado este proyecto en 1922 en el Salón de Otoño en París. Y realmente este proyecto hacía parte de un otro proyecto, ¿no? Lo ha presentado como parte de una ciudad contemporánea para 3 millones de habitantes. Más que nada, el Immeuble Villa es en realidad un gran edificio de vivienda colectiva que comportaba 120 casas, 120 viviendas apiladas más o menos, pero más que contener estas 120 viviendas, contenía también una serie de servicios colectivos, ¿no? O sea, una serie de servicios colectivos como por ejemplo salones de fiestas, salones de deporte, una cocina común, un restaurante común, una cancha de tenis, una serie de cosas que al final, más que agregar simplemente una serie de casas, ese edificio agregaba una vida colectiva, verdaderamente, ¿no? Realmente Le Corbusier ha publicado este proyecto en la obra completa en 1930 en su primera versión del primer tomo de la obra completa, por primera vez publicado en alemán, donde explica este proyecto como habiendo salido después de una comida a partir de una memoria de una cartuja en Italia y dibujado en el verso de un menú de restaurante. Realmente es muy común que Le Corbusier haga parecer que un proyecto surge de un modo, por una parte, a partir de un momento de inspiración, o sea, a partir en este caso, de un monasterio, de la memoria de un monasterio, y por otra parte, dibujado de una forma, de un golpe, ¿no? Y en realidad en esta conferencia lo que pretendo demostrar es que al revés, este proyecto ha salido no de golpe, sino a través de un largo recorrido donde han intervenido también una serie de otras personas, incluso de unos clientes, por ejemplo. Y por otra parte también el hecho de que si Le Corbusier solamente hubiera conocido un monasterio cartujo en Italia, probablemente ese edificio no hubiera sido el mismo. Entonces lo que ha realmente pasado es que Le Corbusier se ha basado en un conocimiento muy profundo de lo que es la tipología cartuja. Bueno, realmente mirando un poco los archivos, o no un poco, pero con algún detenimiento, los archivos de la Fundación Le Corbusier en París, nos damos muy rápidamente cuenta que realmente la cantidad de documentación que existe sobre este edificio no coincide con esta imagen que Le Corbusier pretende dar de que todo ha sido muy fácil, ¿no? En realidad, todo ha sido bastante complejo. Bueno, empezando entonces por
la segunda parte de esta frase, ¿no? O sea, de que ha sido, este proyecto ha sido dibujado en la parte de atrás de un menú de restaurante, realmente nos damos cuenta, hay que tomar conciencia de la época y de lo que Le Corbusier estaba haciendo en aquellos momentos. Entonces, realmente, si lo miramos bien, entre 1917 y 1921, o sea, justo antes que Le Corbusier produciera este proyecto, Le Corbusier ha producido la Maison Citroën, que es bastante conocida, la Maison Domino, son dos modelos que luego han sido muy útiles a lo largo de la vida de Le Corbusier. Ha hecho también su primera exposición de pintura junto con Amédée aux Enfants. Ha creado la revista L'Esprit Nouveau, que él mismo ha dirigido junto con otros. Y luego ha escrito también una serie de artículos que luego, en 1923, y cuando publicados en Vers une architecture, han dado lugar a probablemente el libro que ha sido el más influyente libro de arquitectura del siglo XX, ¿no? Pero al mismo tiempo que todas estas actividades, Le Corbusier hacía la gestión de una fábrica de ladrillos en Alfortville. Entonces nos damos cuenta con esto que más allá de lo que de la dedicación de Le Corbusier a la pintura, a la edición, a la escrita y a la producción de ladrillos, a la producción industrial, muy poco quedaba para lo que era su actividad arquitectónica, ¿no? Pero realmente esta fábrica de ladrillos la menciono porque en realidad ha sido muy importante porque ha sido a través de su producción industrial de ladrillos, su faceta de industrial, ha sido a través de esta actividad que Le Corbusier al final ha conocido lo que sería volver un grupo muy importante para la producción del Immeuble Villa, que es el grupo de habitación franco-americano, ¿no? Grupo de la habitación franco-americana, que en realidad es un grupo que estaba en este momento precisamente intentando convencer las autoridades a construir una serie de edificios de vivienda colectiva en París, pero también una serie de ateliers y también una serie de 57 casas en Maisons Alfort, que queda justo al lado de Alfortville, donde Le Corbusier tenía esta briquetería, esta fábrica de ladrillos. Realmente lo que ocurre es que Le Corbusier, a propósito de su producción de ladrillos, ha tenido contacto con este grupo inmobiliario que realmente, porque Le Corbusier iría a producir los ladrillos con los cuales el grupo iría a hacer la construcción de estas 57 casas, ¿no? Entonces, ese primer contacto se ha establecido y luego ha llegado a las manos de Le Corbusier una especie, bueno, un folleto del grupo, que es este que estáis viendo en este momento en la pantalla, donde el grupo explica cómo serían estos edificios. Y entonces es muy curioso porque realmente este grupo define estos edificios que iría a producir en larga escala en París de un modo muy especial. Por una parte, habla de lo que serían los espacios más allá de las casas, ¿no? Este hecho de pensar que la vivienda colectiva no debe ser solamente constituida por casas, porque no solamente, porque si no, no tendría sentido que la gente viviera colectivamente, entonces la gente podría vivir simplemente en casas individuales, o sea, no tendría cualquier ventaja en vivir colectivamente, sino que este grupo promueve precisamente una serie de espacios comunes en los edificios, ¿no? Una serie de espacios comunes muy semejantes a los que proponía Le Corbusier o los que propondrá Le Corbusier más tarde en su Immeuble Villa. Realmente lo que hace el grupo es proponer que existan una serie de espacios como cocinas comunes, restaurantes, salones de fiestas y también una serie de servicios como por ejemplo
el concierge, un concierge común, un servicio doméstico común, incluso la producción de comida para las varias casas. Pero por otra parte también el grupo defiende que al producir casas en masa, o sea, hacer con que el colectivo sea, o construir colectivamente sea muy interesante también desde el punto de vista económico, porque permite también reducir los costes de lo que será la construcción de la vivienda, pero por otra parte también reducir lo que son los costes diarios, digamos, comunes del edificio, como podría ser, por ejemplo, el agua, la electricidad, el gas, en fin, una serie de cosas que serían adquiridas por todos y de ese modo hacer con que la vida pudiera ser más barata realmente. O sea, lo que hacen es en realidad dar respuesta a lo que se hablaba que se estaba viviendo en la París de aquella época, ¿no? De los principios de los años 20, después de la Primera Guerra, que era la crisis del alojamiento, la crisis de domestic, del servicio doméstico, ¿no? Y luego también la crisis de la vida cara, o sea, haciendo todo más barato, digamos. Bueno, realmente el programa que este grupo tenía para hacer estos edificios ha sido absolutamente fundamental para Le Corbusier poder pensar lo que sería realmente o lo que podría ser el Immeuble Villa. Este es una imagen de un edificio que ha sido proyectado por el grupo de habitación francoamericana y realmente, aunque desde el punto de vista de la apariencia este edificio no sea semejante a lo que al final propone Le Corbusier en su arquitectura de la época, aún así, si lo vemos o si miramos lo que está por detrás de la apariencia, o sea, un poco de la estrategia del programa, de la estrategia programática, vemos que sí, al final existe claramente una gran relación con lo que Le Corbusier propondrá con los Immeuble Villa. Entonces, realmente Le Corbusier en esta época no tenía ningún edificio de vivienda colectiva para proyectar, había terminado de fundar con su primo Pierre Jeanneret el que se titularía l'Atelier Le Corbusier, en realidad aún en su casa, no tenían colaboradores por este momento, pero entonces Le Corbusier ve en el grupo de vivienda de habitación francoamericana, ve realmente la hipótesis de un cliente aclarado, o sea, con ideas claras, ¿no? Y entonces se interesa mucho por acercarse a ellos, no solamente desde el punto de vista de un gestor industrial que produce ladrillos, sino también desde el punto de vista de un arquitecto que podría hacer los proyectos de este grupo. Realmente, en el transcurso de todo un año, Le Corbusier ha tenido una fuerte relación con la administración de este grupo que al final han terminado llegando a un punto donde naturalmente ellos estaban con otros arquitectos produciendo diseños para edificios de vivienda colectiva, pero Le Corbusier empieza entonces a dibujar, a diseñar lo que sería el proyecto Immeuble Villa. En este caso vemos aquí un plano que representa esencialmente, bueno, la zona por debajo de tierra. Luego aquí vemos arriba y abajo el plano bajo de las viviendas, arriba el plano de arriba de las viviendas, que serían todas en dúplex, tendrían una forma en L alrededor que enclausura una especie de patio, que en realidad no es un patio porque no es abierto al cielo, sino que es abierto al horizonte. Y luego aquí vemos lo que es la sección del edificio, ¿no? O sea, con todos
estos jardines suspendidos a la izquierda, como le llamaba Le Corbusier, ¿no? Donde se puede entender que el hecho de que las casas fueran en dúplex permitía precisamente la existencia de este espacio exterior que, aunque fuera una especie de terraza interiorizada, porque entraba dentro del edificio, aún así la dupla altura permitía que la insolación y la ventilación permitieran que este espacio pudiera ser considerado casi como un jardín, ¿no? Y lo vemos siempre con una serie de plantas, la representación de la vegetación, que sería tan importante para caracterizar, dar carácter a este espacio como realmente un espacio de jardín. Este entonces es una visión externa del edificio donde se ven esencialmente todas estas casas acopladas, ¿no? Con este espacio de dupla altura de espacio exterior, y luego arriba vemos que resaltan por ahí no solamente una serie de casas que serían especiales, que serían las casas en el último piso, sino también una serie de espacios que serían salones de juegos, de fiestas, gimnasios, incluso una pista de deportes para uso común de toda la comunidad del edificio. Aquí vemos algunos dibujos con algunas vistas de las viviendas en concreto, ¿no? Hacia la primera con el jardín suspendido, la segunda con o las otras dos con visiones del salón de la casa. Y aquí también una visión, una vez más, de esos espacios que tenían tanto significado para Le Corbusier, que serían entonces los espacios exteriores de cada una de las casas, ¿no? Como un detalle de la fachada. Realmente Le Corbusier, poco después de producir el Immeuble Villa, que es esencialmente en el 1923, termina de enviar estos dibujos que han sido hechos integralmente por Le Corbusier y Pierre Jeanneret, muy probablemente más por Pierre Jeanneret, dadas todas las actividades que ya he descrito como las actividades de Le Corbusier en esta época, porque realmente ellos no tenían colaboradores, ¿no? Y entonces, y realmente han hecho todo este trabajo sin recibir un sueldo, o sea, porque realmente cuando Le Corbusier envía este proyecto para el grupo de vivienda francoamericana, dice precisamente que deberían hacer un acuerdo, ¿no? Bueno, un poco hablando de lo que no había sido hecho aún hasta el momento. Pero realmente entonces en el 23 Le Corbusier termina publicando, es la primera publicación, es la primera vez que publica este proyecto y realmente lo muestra, o sea, más o menos de estos dibujos sensiblemente que os estaba enseñando, pero también una descripción. Y esa descripción es muy curiosa porque es prácticamente igual a la del folleto del grupo de vivienda francoamericana, ¿no? O sea, porque desde el punto de vista programático y desde el punto de vista de la estrategia de lo que puede ser la vivienda colectiva, es prácticamente igual. O sea, realmente la base para Le Corbusier desde el punto de vista programático para hacer este proyecto ha sido claramente la filosofía del grupo de vivienda francoamericana, ¿no? Bueno, realmente este proyecto nunca se ha llegado, o el grupo de vivienda francoamericana y Le Corbusier nunca han llegado a construir el proyecto Immeuble Villa, porque realmente este grupo se ha visto envuelto en un escándalo financiero, realmente porque han tenido un proceso en tribunal y una serie de complicaciones, porque realmente como todos sus edificios se producían en cooperativa, la gente pagaba mientras el edificio se estaba construyendo, mientras se estaba proyectando esta construcción, ¿no? Entonces lo que ocurría era que realmente, o lo que ha ocurrido en esta época es que realmente ha habido una gran inflación, ¿no? O sea, lo que
y entonces lo que en un determinado momento se supondría que sería suficiente para construir un edificio, en muy poco tiempo era absolutamente insuficiente, ¿no? Entonces, han entrado y ha sido en aquella época un movimiento sin retroceso, ¿no? Entonces, el grupo de vivienda francoamericana ha entrado en una dificultad de la cual no ha podido salir, ¿no? Y entonces, la verdad es que este grupo y Le Corbusier nunca han llegado a construir realmente este increíble proyecto que es el Immeuble Villa. Aún así, Le Corbusier ha seguido tratando no solamente con Charles C., que era uno de los administradores del grupo, ya por cuenta propia, intentando entonces que él fuera el promotor. Ha intentado también construirlo a partir de la reunión de una serie de clientes suyos que incluso luego se han transformado en clientes para sus casas de vivienda colectiva. Él mismo ha intentado entonces construir una cooperativa con todas estas personas, intentando entonces llegar a construir el Immeuble Villa. Ha también intentado con Raúl Decour, ha hecho algunos contactos y han estado los dos intentando ver si sería posible construir. Ha llegado a hacer incluso una especie de compromiso con Gaz, Frotté y Bonnel. Ha hecho un proyecto de convención para precisamente la construcción del Immeuble Villa, pero todo esto sin éxito. Por otra parte, Le Corbusier en el 1925 ha participado con el pabellón de l'Esprit Nouveau en una gran exposición en París, y precisamente luego, más allá de construir una especie de modelo para lo que serían las viviendas, cada una de las viviendas del grande edificio de vivienda colectiva, ha intentado también que este pabellón pudiera servir como modelo y que incluso se pudiera no solamente reconstruir en los suburbios de París, sino también vender este proyecto en el sentido de que se pudieran construir con base en estas casas que serían la unidad de la vivienda colectiva del Immeuble Villa, hacer con que estas casas se pudieran dispersar en el territorio, intentando entonces un otro modelo que sería el de la más cercano a lo que sería la ciudad jardín, ¿no? Bueno, pero realmente el edificio de vivienda colectiva no se ha llegado jamás a construir. Bueno, por una parte ya hemos visto que este edificio no se ha simplemente dibujado sobre el verso de un menú de restaurante después de una comida, ¿no? O sea que todo el engranaje de la construcción de este edificio ha sido bastante más complejo. Pero por otra parte, me gustaría centrarme en la otra parte del discurso de este statement de Le Corbusier, ¿no? Que es el de que se ha basado en un recuerdo y en una cartuja en Italia. Bueno, realmente Le Corbusier se refiere a una cartuja en Italia muy cercana a Florencia, que es o más propiamente en Galuzzo, que es la cartuja del Valle de Ema, que es una cartuja increíble que muy probablemente Le Corbusier habrá conocido a través de una publicación que su madre compraba y que se llamaba Mon Voyage en Italie, y que contenía precisamente en uno de sus fascículos un fascículo dedicado a Florencia, y que, como no podría dejar de ser, retrataba, entre otras cosas, la cartuja de Florencia, la cartuja del Valle de Ema. Por otra parte, Le Corbusier podrá haber tenido contacto con esta cartuja a través de su maestro Charles Platny, un pintor suizo con quien Le Corbusier habrá estudiado en la Chaux de Fonds,
que ha tenido un papel fundamental para Le Corbusier, porque incluso ha sido él quien lo ha incitado a ser arquitecto, que era algo que Le Corbusier no tenía en mente desde el principio. Bueno, porque realmente Charles Le Platinier ha viajado por diversas veces en Italia, lo que era muy común en aquella época para una determinada clase social, naturalmente. O entonces también Le Corbusier podrá haber tenido conocimiento de que esta cartuja existiría a través de su compañero de clase, Léon Perrin, que luego se ha vuelto bueno, no diría tan famoso como Le Corbusier, pero un famoso escultor, ¿no? Bueno, porque realmente Léon Perrin, y probablemente después de un consejo de Charles Le Platinier, ha precisamente viajado a Italia, al norte de Italia, después de haber ganado un concurso, ¿no? de artes decorativas. Bueno, no se sabe exactamente cómo es que Le Corbusier habrá tenido conocimiento de esta cartuja, solamente hay algunas hipótesis, pero lo cierto es que la visita en 1907, ¿no? Cuando hace un viaje en el norte, un viaje iniciático por la arquitectura en el norte de Italia. Realmente la Cartuja, el monasterio Cartujo que podríamos visitar en aquella época era realmente muy semejante a lo que podemos visitar, al edificio que podemos visitar hoy en día. Sin embargo, hay una cosa que es muy distinta, que es que en aquella época el monasterio era habitado por monjes cartujos, mientras hoy día ha sido ocupado por la regla de los cistercienses. Bueno, realmente esos monjes cartujos hacen una vida de silencio sobre todo, ¿no? Y viven en conjunto en las cartujas, en conjunto con los hermanos legos, y se dedican sobre todo al silencio, a la oración, mientras sus hermanos hacen con que eso sea posible, ¿no? Realmente Le Corbusier ha viajado, durante este viaje tenía con él tres libros esencialmente, ¿no? Uno de Taine, que es bastante conocido, El Voyage en Italie, luego Las Mañanas en Florencia, de John Ruskin, y luego una guía que era muy popular en la época, que era la guía de Carl Baedeker, ¿no? Realmente de estos tres libros, hay un libro que ha tenido una influencia brutal en la visita de Le Corbusier, porque realmente John Ruskin, en este libro en el que describía una serie de mañanas en Florencia, o sea, hacía una especie de guía para las mañanas, en una de las mañanas que Le Corbusier realmente estaba siguiendo, se puede entender eso a través de sus dibujos y de su epistolario, se ve que Le Corbusier, que luego Ruskin dice que por la tarde el lector podría ir a la Cartuja, o sea, aconseja la ida por la tarde a la Cartuja. Y es lo que hace Le Corbusier. Realmente, a partir, porque aconseja la visita a la Cartuja, por ahí está la lápide del cardenal Angelo Acciaioli, que él decía que era de Donatello, hoy día se sabe que es de Francesco da Sangalo. Pero entonces, en búsqueda de esta lápide, probablemente Le Corbusier habrá ido a la Cartuja y entonces ha tenido oportunidad de conocer no solamente la lápide, sino la arquitectura, ¿no? En esta época Le Corbusier no estaba muy dedicado a mirar la arquitectura, incluso pregunta a su maestro en sus cartas algo desesperado, qué es que debería mirar, porque le pedía consejos, ¿no? Porque realmente toda su formación había sido una formación de artes decorativas y ahora que sabía que sería arquitecto, realmente no sabía bien qué mirar.
Bueno, pero entonces en todo este viaje Le Corbusier ha hecho observaciones, lo podemos comprobar a través de sus dibujos, a través de las cartas que escribía a su familia, a su maestro, a sus compañeros. Describía elementos que eran sobre todo de artes decorativas o eventualmente de arte, ¿no? De pintura y de escultura, y no tanto de arquitectura. Y el primer comentario que hace realmente arquitectónico es precisamente en la Cartuja de Florencia. Bueno, entonces Le Corbusier se habrá acercado también con el auxilio del Carl Baedeker, que hace una serie de descripciones muy útiles para un viajero. Se ha entonces acercado a este monasterio que quedaba un poco en las afueras de Florencia, ¿no? Se ha acercado a partir de nordeste, pasando sobre el torrente de Ema, que da el nombre a la Cartuja. Esta es la Cartuja que vemos ahí arriba del monte. Y luego nos podemos enterar con esta planta que vemos aquí a la izquierda, que es un monasterio muy particular, ¿no? Porque mientras en monasterios de otros órdenes lo que representa la mayor parte del monasterio es el espacio cenobítico, ¿no? O sea, el espacio para estar en conjunto, lo que es la iglesia, las capillas, el refectorio, la sala del capítulo, etcétera. En este caso, la zona que ocupa la mayor parte del monasterio es precisamente la parte eremítica, ¿no? Y es muy curioso porque lo que vemos es que es un edificio que se sustenta en patios, ¿no? O sea, todos los espacios y todo el percurso que podemos hacer en su interior tienen que ver con una sucesión de patios, bien sean claustros o no. Entonces aquí vemos un primer patio, que es el patio de relación entre la Cartuja y el exterior, donde en este caso se localiza la tienda de la Cartuja, o sea, el espacio donde se venden las cosas que son producidas por los cartujos. Luego el que se llama el gran patio, que agrega a su alrededor la iglesia, pero también la hospedería, y naturalmente el Palacio de Acciaioli, que es el promotor de esta, que ha sido el promotor de esta cartuja. Luego dos claustros pequeños que agregan uno los espacios cenobíticos de los monjes y luego otro los espacios dedicados a los hermanos legos, y luego el gran patio que entonces agrega a su alrededor todas las celdas de los monjes cartujos. Y como vemos, es un espacio colosal, ¿no? Incluso hay quien diga que la construcción de una cartuja debe siempre empezar por el claustro. O sea, mientras podemos pensar que en otros monasterios empieza por la iglesia, ¿no? En este caso, se dice que la construcción de una cartuja empieza por la erección de su gran claustro, o sea, por la erección de este espacio dedicado al final a la vida eremítica, ¿no? Y no a la vida cenobítica. Y luego al final tenemos entonces el último patio, el último espacio abierto al cielo, que es al final el patio de una celda. Y como vemos, y por habermos visto ya hace poco el plano del inmueble Villa, vemos que también, tal como el inmueble Villa, o al revés, el inmueble Villa, tal como la Cartuja, tienen entonces estas celdas, ¿no? Estos espacios para la vida más íntima, que son unos espacios en una L que agreguen entonces un espacio exterior que es una especie de pulmón de la vida más íntima, ¿no? Y que hace con que exista una cierta individualidad entre las varias celdas porque están divididas por estos patios. Bueno, en realidad los comentarios que ha hecho en la época de este viaje, tanto a sus padres como a Charles Le Patnier, tienen que ver con este fascinio, ¿no? Y dice, y describe la Cartuja como la casa obrera de tipo único, ¿no? O sea, hace los primeros comentarios verdaderamente arquitectónicos.
Luego, más tarde, ya sin estar en la Cartuja, hace algunos dibujos que contienen algunas imprecisiones con respecto a la realidad, pero donde realmente Le Corbusier retrata lo que sería aquí arriba, no sé si estáis viendo uy, si estáis viendo mi cursor, no, supongo que no. Arriba a la izquierda vemos que hay una especie de círculo que realmente representa ese espacio del claustro, ¿no? Con todas las celdas alrededor, es un esquema. Luego hay dos dibujos que retratan precisamente la L de estas celdas y luego hay un dibujo entonces de un pequeño detalle. Um, realmente siempre habla, Le Corbusier siempre habla de la Cartuja como el conjunto de las casas obreras, ¿no? Se veía estas cartujas como una especie de modelo que se podría reproducir para dar alojamiento a la gente trabajadora. Bueno, entonces este sitio, esta Cartuja, ha sido el único sido el único edificio que Le Corbusier ha vuelto a visitar en el norte de Italia cuando volvió de un gran viaje que ha hecho, como él decía, al oriente. Realmente lo más al oriente que ha ido ha sido a Estambul, lo que hoy día no es tan oriente así. Pero cuando volvió Le Corbusier pasó entonces nuevamente por esta Cartuja. Y entonces ha dicho que esta vez sí ha dibujado, ¿no? O sea, ha dibujado en el lugar y que las cosas le han entrado mejor en la cabeza. Bueno, realmente Le Corbusier hace varios dibujos, dos que se centran en el claustro, en algunos detalles del claustro, ¿no? Y otros cuatro que se centran en la definición de lo que es este espacio más íntimo, el espacio de la celda, pero sobre todo no tanto del interior de la celda, sino sobre todo de este espacio exterior de la celda, ¿no? Que es ese espacio que es abrazado por esta L que constituye la celda de un monje cartujo. Es muy curioso porque Le Corbusier no dibuja la iglesia, no dibuja las capillas, no dibuja ninguno de esos espacios, sino se centra una vez más en el espacio eremítico, ¿no? Bueno, un poco ya más tarde, Le Corbusier termina haciendo una especie de decalque, no sé si se dice así en castellano, de estos mismos dibujos, en realidad para el Congreso de Dubrovnik, donde Le Corbusier termina no yendo, ¿no? Pero y entonces en realidad Le Corbusier nunca ha llegado a publicar ningún dibujo de esta cartuja, ni ninguna imagen, refiriéndose siempre a este edificio de un modo más, sobre todo, enigmático, ¿no? Realmente si miramos una planta, un plano de la Cartuja de Ema que tenemos a la izquierda y un plano del Immeuble Villa, entendemos lo que es la mayor semejanza que hay entre los dos, que tiene que ver con este espacio central, este espacio, este gran patio, este gran claustro eventualmente conectado directamente con el cielo, ¿no? Y que agrega a su alrededor lo que son en un caso las celdas y en otro caso las viviendas del edificio Immeuble Villa. Por otra parte, si miramos también un plano de lo que es el Immeuble Villa y un plano de lo que es la celda de un cartujo, vemos la igualdad que existe entre esta L que conforma al final y que va separando los varios pequeños patios que pueden existir o estos pequeños espacios exteriores que pueden existir dándoles total autonomía y intimidad. Bueno, realmente esto más o menos ya lo sabemos o ya lo intuimos o más o menos esto Le Corbusier nos ha dicho, ¿no? Pero la verdad es que Le Corbusier ha visitado muchos otros monasterios cartujos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Pavía en Italia, que en realidad Le Corbusier ha visitado justo antes de visitar la Cartuja de Florencia. Realmente la Cartuja de Pavía, tal como la podríamos ver
En aquellos tiempos estaba totalmente aislada, ¿no? Pero tal como un poco como hoy en día, Le Corbusier la habrá visitado ya como un museo, ¿no? Y la habrá visitado en el ámbito de una visita guiada, o sea, un poco sin tener el mismo ambiente que ha encontrado en la Cartuja de Florencia. Realmente en este caso, Le Corbusier tenía estos dos libros de John Ruskin que hacían referencia precisamente a la Cartuja de Pavía. Aún así, probablemente no habrá sido lo que más lo ha influenciado, una vez que John Ruskin precisamente no dice cosas muy buenas con relación a la fachada de este edificio, ¿no? Sino que probablemente habrá sido una vez más la guía de casi toda la burguesía que viajaba en esta época, la guía Baedeker, sobre Italia, de los Alpes a Nápoles, ¿no? Le Corbusier, durante esta visita a la Cartuja de Pavía, que es muy impresionante, ha traído cuatro, no ha dibujado, pero ha traído cuatro postales. En dos de ellos se centra en algunas obras de arte, digamos, o decorativas, en otra en la fachada del edificio de la iglesia, pero otra retrata el gran claustro de esta cartuja que era muy especial. Sin embargo, en los comentarios que hace tanto a sus padres como a su maestro, Le Corbusier se centra esencialmente en la vida que imagina que existiría en este edificio en su origen, ¿no? Y esencialmente es eso que parece fascinarle y transformarse como una especie de referencia. O sea que en este edificio parece que Le Corbusier se estaba preparando al final para las conclusiones que luego puede llegar a sacar a partir de la Cartuja de Florencia. Por otra parte, Le Corbusier habrá conocido también la Cartuja de Clermont, ¿no? En Clermont-Ferrand, en Francia. Bueno, la habrá conocido naturalmente, no en realidad, porque de hecho ya estaba en ruinas cuando Le Corbusier vivía, pero sobre todo a través del Dictionnaire raisonné de l'architecture française, que ha sido publicado por Viollet-le-Duc, y que es un libro bastante impresionante, increíble, y hace una descripción muy precisa sobre lo que puede llegar a ser una cartuja. En realidad, Viollet-le-Duc está describiendo una cartuja que es la cartuja de Clermont-Ferrand, pero podría estar refiriendo a muchas otras cartujas, como la cartuja de Florencia. Incluso si miramos este plano, vemos que con dificultad conseguimos entender que no se trata de la cartuja de Florencia, pero la semejanza es enorme. Entonces, probablemente a partir de este texto y a partir de Viollet-le-Duc, Le Corbusier podrá haber entendido que en realidad este edificio es un modelo, ¿no? Un modelo como algunos ya han dicho hoy día, con cerca de 900 años de profundización. O sea, parece que los cartujos han estado toda la vida, durante 900 años, haciendo siempre el mismo edificio, naturalmente para sitios distintos, geografías distintas, pero ensayando una y otra vez siempre el mismo modelo, ¿no? Una vez más, tenemos aquí entonces dos planos, uno que se refiere a la cartuja en general y luego a una vivienda en concreto, ¿no? Y vemos la analogía que existe tanto entre este edificio y la Cartuja de Florencia como entre este edificio naturalmente y el proyecto Immeuble Villa. Por otra parte, Le Corbusier habrá conocido también la Cartuja de Roma en Italia, que en realidad ha sido una especie de reconstrucción, digamos, que ha hecho Michelangelo sobre las termas de Diocleciano, unas termas romanas, y que ya eran un museo cuando Le Corbusier las ha conocido. Y Le Corbusier habrá visitado esta cartuja en un contexto muy especial, que era el contexto de la Exposición Internacional de Roma en 1911, o sea, la visitado durante su viaje al Oriente y cuando volvía y justo antes de volver a la cartuja de Ema en Florencia. Aquí ha hecho varios dibujos
Estos tres se centran, dos de ellos en dos obras de arte que estaban expuestas en esta muestra internacional. Luego un detalle de un pasillo en el piso superior de la Cartuja, pero luego se centra en estos dos dibujos en algo muy interesante que es el jardín que se encontraba dentro de este claustro, ¿no? Que es un jardín luxuriante, o sea, bastante impresionante, que tanto lo habrá impresionado a través de sus... y nos ha transmitido eso precisamente a través de sus escritos. Luego, Le Corbusier ha vuelto una vez más a esta misma Cartuja en 1921, cuando junto a Amédée aux Enfants ha vuelto a visitar esta Cartuja y saca una serie de fotografías precisamente una vez más en el espacio eremítico, ¿no? En el espacio del claustro. Saca estas fotografías algo humorísticas, digamos, pero también una otra donde se centra una vez más en este gran espacio que era el espacio del claustro, ya en la época de Le Corbusier, un poco rodeado ya por el crecimiento de la ciudad, ¿no? Esta Cartuja ya no estaba aislada en las afueras de Roma en esta época, sino que ya estaba dentro de la ciudad. Pero Le Corbusier se centra entonces en el espacio fantástico que puede ser el espacio verde en el interior de este gran claustro. Y es un poco esto que Le Corbusier intenta hacer cuando hace una cancha de tenis en el interior del proyecto Immeuble Villa, y precisamente cuando intenta poner una serie de árboles, aunque sobre el espacio del garaje, ¿no? Intenta poner una serie de árboles porque intenta desesperadamente que ese espacio vacío sea un espacio al final verde. Luego también Le Corbusier habrá conocido, por cierto, la Cartuja de París, la ciudad donde ha vivido durante casi toda su vida, ¿no? Y esta ciudad contenía entonces la Cartuja de París, ¿no? Que Le Corbusier, por cierto, habrá conocido a través de un plano de Wernicke bastante importante, que es el Atlas du Plan Général de la Ville de Paris, que Le Corbusier estudia en la Biblioteca de París, Nacional de París, en 1915, cuando hace una estancia en París y trabajaba con Perret durante las mañanas y por la tarde estudiaba en la biblioteca, ¿no? Y entonces aquí, ahora no puedo apuntar, pero hace aquí una serie de comentarios como también señala la existencia de los cartujos, ¿no? En este plano, hace una serie de apuntes de este plano y no deja de señalar la existencia de la cartuja. Bueno, a través de este plano, ciertamente Le Corbusier se habrá dado cuenta de la existencia en París de una serie de monasterios y de la forma como estos mismos monasterios luego pueden generar ciudad, ¿no? Y es un poco esto lo que Le Corbusier hace cuando incorpora su Immeuble Villa en la ciudad contemporánea para 3 millones de habitantes y hace con que este elemento que podría ser, o hasta ahora lo hemos visto como elemento aislado, luego puede estar integrado en lo que sería una ciudad, creando entonces una comunidad más lata que la de las 120 viviendas, ¿no? Luego también la Cartuja de Venecia. Le Corbusier ha hecho un dibujo bastante interesante que ha sido hecho a partir de un grabado de la Biblioteca Nacional de París, una vez más. O sea, las visitas a la biblioteca para Le Corbusier han sido muy productivas. O sea, Le Corbusier sobre todo ha viajado físicamente, pero también mentalmente a través de los libros que leía y consultaba, no solamente los suyos, sino también los de la biblioteca, ¿no? Y realmente lo que ocurre es que este dibujo, por cierto, ha sido hecho a través de un grabado de Marco Boschini, donde se ve la Cartuja de Venecia, ¿no? Y donde Le Corbusier se podrá haber dado cuenta de algo que es muy interesante, que es que realmente este modelo es un modelo que se puede aplicar a muchas geografías, y aquí en este caso
se presenta rodeado por el mar, ¿no? O sea, rodeado por el agua, en ese sentido de que realmente este modelo casi podría ser entendido como el piccolo teatro del mundo, ¿no? De Rossi, en el sentido de que puede estar en varias partes, ¿no? Y es precisamente eso que Le Corbusier acentúa cuando explica la construcción de un immeuble villa en una especie de pancarta que pone dentro del almanaque de la arquitectura moderna y donde dice que precisamente solamente falta encontrar el terreno para el immeuble villa, ¿no? O sea que el terreno podría ser cualquiera, en el sentido de que luego el immeuble villa, tal como las cartujas, se puede adaptar a cualquier geografía. Y luego, por último, estamos entonces llegando al final. Le Corbusier, por cierto, conocería la cartuja de Grenoble en Francia, ¿no? Y la habrá conocido, si no de otra manera, a través de un libro de Rodolphe Töpffer, para aquellos a quienes les gusta la banda diseñada, los cómics. Rodolphe Töpffer ha sido el inventor de los cómics, ¿no? Y entonces ha hecho este libro que ha publicado en 1922, exactamente el año en el que Le Corbusier estaba diseñando el immeuble villa, que es un libro que se titula Voyage à la Grande Chartreuse, Viaje a la Grande Cartuja, que retrata precisamente un profesor de dibujo, tal como Charles Le Platini, el profesor de Le Corbusier en la Chaux-de-Fonds, un viaje que este profesor suizo hace con sus alumnos para dibujar la naturaleza. Y lo hace un poco como todos los viajes, ¿no? O sea que el objetivo final no es el final, o sea, a lo mejor no es la grande cartuja, sino todo el percurso que se hace hasta llegar a la grande cartuja. Bueno, pero realmente lo que hace es al final retratar la grande cartuja, ¿no? Que es el lugar donde estos alumnos llegan con su profesor. Y entonces incluye Rodolphe Töpffer con su dibujo muy marcado por esta cercanía a lo que serían los cómics. Realmente hace un retrato de algunos espacios de esta cartuja, una vista desde lejos, una de la iglesia y luego ya dos del espacio de una celda, de un cartujo, ¿no? Pero Rodolphe Töpffer incluye también una perspectiva de este monasterio. Y realmente cuando miramos esta perspectiva nos damos cuenta que esta parece un poco distinta de las demás, ¿no? De las que hemos visto aquí anteriormente. Y una cosa que nos damos cuenta es que en vez de existir un único gran claustro, existen al final tres grandes claustros, ¿no? Y realmente entonces, pensando un poco más o investigando un poco más qué es al final una cartuja y la historia de las cartujas, nos damos cuenta que existen lo que son llamadas las cartujas simples, ¿no? Las cartujas que tienen a su alrededor o alrededor del claustro grande 12 celdas y esas son tituladas las cartujas simples, son las cartujas que han sido creadas inicialmente, ¿no? Luego, pero realmente lo que ha pasado es que en el siglo XV y con el incremento de vocaciones en esta regla, en el orden religioso, se ha permitido en algunos casos acrecentar un claustro más, un gran claustro más. Entonces, en vez de existir una cartuja con un gran claustro, existían cartujas que de repente han pasado a tener dos grandes claustros, ¿no? Las que han sido construidas de raíz ya después de esta nueva regla, muchas veces se construían ya como cartujas duplas al principio, ¿no? O sea, no con dos grandes claustros, cada uno con 12 celdas, sino con 24 celdas, ¿no? O sea, ya un gran claustro como el de la cartuja de Pavía que Le Corbusier ha conocido. Y luego, en un determinado momento, entonces, se ha llegado incluso a construir cartujas triples, ¿no? O sea, cartujas que
contenían no uno, no dos, sino tres grandes claustros, como la Cartuja de Grenoble. Entonces, mirando y ahora después de haber conocido un poco más de esta historia de las cartujas y habiendo conocido un poco más de lo que Le Corbusier él mismo sabía sobre las cartujas, nos fijamos en algo que puede parecer un poco raro, ¿no? Que es el hecho de que los dibujos de Le Corbusier, los planos del Immeuble Villa, no contenían todo el Immeuble Villa, ¿no? Sino la mitad del Immeuble Villa, lo que parece un poco raro, ¿no? Porque en principio normalmente se dibujaría el edificio completo y a lo mejor se quería dibujar las tipologías lo que son las viviendas, las podría hacer en otra hoja, ¿no? Pero lo que hacía Le Corbusier era hacer esto, o sea que dibujaba la mitad del plano. Y si empezamos a contar, empezamos entonces a ver otra cosa muy curiosa, que es que realmente este plano contenía 12 viviendas, ¿no? O sea, tal como una cartuja dupla. Y si con un poco de Photoshop hacemos un espejo, entonces encontramos el edificio completo, entonces con 12 viviendas más 12 viviendas, 24, o sea, resaltando este hecho de que se trata efectivamente de una especie de cartuja dupla moderna, ¿no? Que realmente luego, donde luego esos pisos, en vez de la progresión, en vez de ser la de añadir más claustros en la horizontal, luego naturalmente el crecimiento en este caso tendría que ser en la vertical, ¿no? O sea, realmente si miramos, investigamos un poco más el conocimiento que Le Corbusier tendría sobre los monasterios cartujos, vemos que realmente es mucho más que solamente un ejemplar, ¿no? O sea, realmente con todo esto ya hemos pasado por la de Florencia, Pavía, Roma, Clermont, Venecia, París, Grenoble, y que solamente con este conocimiento algo más profundo de la regla religiosa de su arquitectura es que Le Corbusier ha sido capaz de dibujar entonces lo que podría ser la vivienda colectiva moderna, ¿no? O sea, la vivienda colectiva que al final corresponde a esta especie de modelo que se ha ido mejorando a lo largo de los tiempos durante 900 años y que Le Corbusier, al cual Le Corbusier busca dar un paso más, no haciéndola crecer ya más en la horizontal, sino que en la vertical, volviendo estos patios, que serían patios abiertos al cielo en la vertical, a patios, digamos, abiertos al paisaje, ¿no? Haciendo una especie de versión secular de estos edificios religiosos que nos han acompañado durante tanto tiempo. O sea, realmente lo que he tratado de demostrar aquí en esta conferencia es que Le Corbusier no ha hecho el diseño del Immeuble Villa de un golpe, o sea, ha sido una búsqueda, una recherche patiente, como él mismo ha descrito más tarde su arquitectura, y aunque en los años 20 estuviera dispuesto o tendría esta intención de explicar la arquitectura como hecha por un hombre muy fuerte que llega a la solución de una forma muy simple, realmente lo que entendemos es que la descripción que hace al final de la vida, cuando habla de la recherche patiente, es mucho más lo que ocurre con este caso, ¿no? Le Corbusier realmente lleva muchos años intentando construir los immeubles Villa, registros desde el 1922 al 1927, donde aún estaba intentando encontrar un promotor para este edificio. Y aunque no lo haya construido nunca, la verdad es que ha sido su primer edificio de vivienda colectiva y es una especie de germen, tal como la Cartuja ha sido para él un germen de la vivienda colectiva. Luego el Immeuble Villa ha sido claramente un germen para toda la vivienda colectiva que ha construido en su vida y por eso es natural que
al mirar estos dibujos y al mirar estas imágenes nos hagan acordar muchos otros edificios de Le Corbusier, como probablemente más conocidos, como la Unité d'Habitation de Marsella u otros más, porque todos ellos derivan de este aprendizaje, de esta recherche patiente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas No gracias. sé ahora cómo... Sí. Para Vale, dejar de compartir, ya está. Vale. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo creo que ha sido como un recorrido muy interesante que para nuestros estudiantes en concreto, este vínculo tan importante con la historia, ¿no? Y con las referencias, y que nada se inventa y todo se reinventa, yo creo que es uno de los primeros grandes legados de esta reflexión. Yo simplemente hago un repaso de temas que me parecieron muy importantes como para destacar, ¿no? De las tantas cosas que se han dicho. Hay como esta idea inicial del tema del el valor económico y social y el reducir costes de infraestructura y servicios, pero manteniendo una calidad. Claro, todo suena muy contemporáneo. Es decir, todo lo que se ha ido diciendo parece como que está pensado exactamente para los requisitos de la vivienda colectiva de hoy en día, ¿no? Y por lo tanto, siempre me gusta enfatizar la importancia de ver la historia, las referencias, ya sean inmediatas, ¿no? De las contemporáneas a nosotros, de los años 50, 60 o de la antigüedad, como las cartucas, como referencias vivas, ¿no? Y sobre todo la capacidad de reinterpretarlas. A veces, y aunque aquí hay varias personas que no son nuestros estudiantes jóvenes, me dirijo un poco a ellos, que a veces esta idea que parece aburrido, ¿no? Referirse a la historia o estudiar otros proyectos, en cambio acaba siendo tan productivo y tan interesante y tan como estimulante, como ha demostrado Marta a partir de la búsqueda de Le Corbusier. Hay un tema sobre el cual a lo mejor, no sé, me gustaría hacerte como una reflexión conjunta. Bueno, otros temas, ¿no? Unidad, agrupación, siempre parejas o dialécticas entre cosas, ¿no? Siempre ese trabajo interescalar, interdisciplinar, ¿no? La idea de la unidad y de la agrupación, la idea de la casa y del jardín, la idea del patio a distintas escalas, ¿no? Yo creo que son todos temas que de alguna manera Le Corbusier incorpora una reflexión muy completa al proyecto. Entonces, también has dicho una cosa muy importante, la importancia del programa y de la estrategia, ¿no? La definición del programa, yo también creo que es una de las cosas más novedosas, porque hoy en día se habla muchísimo de la vivienda colectiva y de la necesidad de pensar no solo la vida colectiva, o sea, de ir más allá de la vivienda unifamiliar, ¿no? Tú lo has dicho muy al principio, de ir más allá de la casa pensada solo para la persona o la familia que vive ahí, y más bien plantear una serie de equipamientos y de elementos comunes para que la vida sea mucho más completa y que permita como casi una vida de barrio dentro del edificio. Entonces, había un tema que a mí bueno, una reflexión más que una pregunta, sobre la importancia del jardín, de los jardines interiores, porque todo esto al final es cómo él transforma lo que era el patio en el jardín, ¿no? Y incorpora en altura, esa es la gran novedad, ¿no? Al final, o sea, la gran transformación de la cartuja, de la cama en horizontal, para Le Corbusier se convierte más en un trabajo en altura y por lo tanto en densificar la ciudad contemporánea. Entonces, no sé, ¿alguna reflexión más sobre el tema del Claro, jardín? yo creo que este tema del jardín es realmente muy importante porque es que Le Corbusier al incorporar el jardín, lo que nos está diciendo o lo que proporciona a quien viviría en ese edificio es que no estarían simplemente viviendo en casas apiladas, ¿no? O sea, lo que él está diciendo es que o lo que él está permitiendo a la gente es vivir realmente en algo que es lo más semejante posible a una casa en las afueras de París, en este caso, ¿no? Pero con todas las ventajas de vivir colectivamente. Yo creo que en los últimos años y hace mucho tiempo
nos hemos sobre todo dedicado o bien a intentar sacar partido de esta idea de que vivir colectivamente nos permite reducir el coste y simplemente reducimos el coste y ya, o sea, no atendiendo a que al final podemos tener una calidad, podemos hacerlo, pero entonces incluir también la calidad de vida, ¿no? O sea, es algo que se olvida. O por otra parte, se intenta entonces construir en los suburbios, por ejemplo, una serie de casas donde la gente puede tener una cierta calidad en esta vida más íntima, pero luego salen y están a 2 horas de su trabajo, o sea, tienen todos los inconvenientes que puede existir en esta vida en los alrededores de una gran ciudad, ¿no? Es muy conocida esta historia de Le Corbusier, que él escribía la vida de su secretaria, ¿no? Y decía, estaba muy preocupado porque él ya tenía no sé cuántos años y no se casaba, ¿no? Y él decía, bueno, ¿cómo es que se va a casar? Solamente si encuentra a su novio en el tren, porque él está trabajando no sé cuántas horas para ir en tren, volver en tren, o sea, toda su vida se pasa en el trabajo o en el tren, ¿no? O sea, y realmente el vivir, densificar más la ciudad tiene esta ventaja que es de la gente poder estar Ujú. más cerca de todo, ¿no? Pero por otra parte, sin perder esto que puede ser lo bueno de vivir en una casa, ¿no? O sea, que es el hecho de incluir en su espacio íntimo el espacio exterior, que es fundamental, que es algo que normalmente se olvida y yo creo que con esta pandemia nos hemos dado cuenta que el espacio exterior en un piso en la ciudad vale oro, ¿no? O sea, es muy valioso. Sí. No sé si de los presentes veo caras conocidas, amigos, que si hay algún comentario, pregunta, observación. Sí, alguien ha levantado la mano. Andrea Salazar y también Juan del Tel. Adelante, Andrea. Tiene que poner el micrófono, ¿no, Andrea? Bueno, si quiere Juan, tú. Sí, hola. A las dos. Hola. A las dos. Bueno, Marta, muchas gracias por por esta charla, conferencia, este momento, ¿no? Que además yo recuerdo haberte escuchado también hablar de este tema con mucho interés en Valencia, hace unos años, creo, ¿no? Y creo que Ujú. estás ahí redondeando, ¿no? Todo esto que estás ahí pensando y añadiendo datos y es siempre muy gratificante, ¿no? No, yo simplemente es una pregunta muy corta, una opinión, pedirte una opinión, ¿no? A ver, yo sí conozco así algún edificio de Le Corbusier a fondo, es el convento de la Tourette, ¿vale? Porque he Ujú. tenido ocasión de estar allí periodos muy largos, ¿no? Residiendo allí y haciendo de guía, bueno, muchas cosas, ¿no? Creo que tú lo sabes, eso, ¿no? Entonces, como estudioso de ese edificio, me ha parecido siempre la referencia, ¿no? A cómo se podría relacionar un poco, no tanto ya la construcción de la célula, ¿no? Que es un poco diferente, ¿no? Pero sí la concepción de los corredores, la concepción de esos corredores abiertos en su extremo al exterior, ¿no? La organización de las células, ¿no? Cómo no se trabaja la esquina, ¿no? Como siempre la esquina se evita, ¿no? Siempre se ha relacionado con la cartuja de EMA y con ese trabajo, ¿no? De Le Corbusier previo de conocimiento de las cartujas. Entonces quería simplemente saber tu opinión sobre esto, si eso sigues pensando que es algo así, real, es algo que se ha escrito mucho sobre ello, pero realmente no hay una referencia directa, a cómo Le Corbusier Ujú. piensa que en la concepción del trabajo en las células de la Tourette y en los corredores sobre todo, se puede relacionar un poco con las cartujas, ¿no? Y concretamente con la de EMA, ¿no? Un poco Ujú. saber tu No, opinión. yo creo que, claro, no, yo creo que es una comparación, una analogía muy oportuna, ¿no? O sea, porque realmente un poco estaba explicando precisamente que el immeuble Villa es una especie de germen y tal como la cartuja ha sido un germen para crear luego el immeuble Villa, el propio immeuble Villa luego es el germen de todo. Yo casi creo que
casi toda la obra de Le Corbusier se puede explicar a partir del inmueble villa, si lo queremos, ¿no? Realmente, o sea, incluso, por ejemplo, las viviendas de la unidad de habitación, si le sacamos lo que es el patio y la parte lateral de la L, ¿no? Una de las alas de la L, es muy cercana a lo que es la Maison Citroën y que luego se transforma en lo que es la vivienda de la unidad de habitación, ¿no? En el caso de la Tourette, lo que ocurre es que hay como una especie de comprensión que tiene que ver con el orden religioso que no es el mismo, ¿no? Que no es el orden de la cartuja, la regla de la cartuja, ¿no? Y entonces el tipo de vida que tienen estos monjes es distinto, o sea, su vida comunitaria es mucho más intensa de los cartujos. Entonces, esa necesidad de las propias celdas de que tengan una cierta área, porque realmente las celdas cartujas tienen casi 200 metros cuadrados, ¿no? O sea, para que viva un monje es casi un lujo, pero si pensamos que vive ahí toda su vida y que este es su universo, entonces es un universo incluso bastante contido, ¿no? O sea, todo depende del punto de vista. Pero en el caso de la Tourette, el tipo de vida es bastante distinto porque el orden es otro, ¿no? Entonces el tipo de vida se da más de modo más cenobítico que en el caso de la cartuja. Sin embargo, hay una serie de cosas que existen, ¿no? Que son muy comparables. Por ejemplo, el caso, lo que es el centro del edificio, ¿no? Lo que es este vacío, que en el caso de la Tourette es un vacío ocupado, ¿no? Mientras en el caso tanto de las cartujos como del Immeuble Villa es un vacío de contemplación, de inspiración de aire, ¿no? Pero realmente lo que dices, que es muy curioso y que en el caso de las cartujas, por lo menos en estos ejemplos que Le Corbusier ha coleccionado, no es tan evidente, que tiene que ver con este hecho de que nunca tratar la punta del edificio, ¿no? Nunca tratar qué ocurre realmente en la Tourette y que ya ocurría en lo que es el Immeuble Villa, ¿no? O sea, porque realmente estas viviendas tienen muy poca diferencia cuando se llegan al extremo del edificio. Eso es muy curioso, ¿no? Porque siempre la esquina es algo que tiene un gran valor, o sea, lo sabemos incluso desde el punto de vista inmobiliario. Cualquiera diría que estos pisos serían los más apetecibles, ¿no? Pero realmente lo que Le Corbusier hace es tratar estas viviendas casi como las demás, o sea, como algo que casi se podría continuar a añadir, un poco como las propias cartujas, ¿no? O sea, en el sentido de que luego se incluye un otro claustro, y eso no es propiamente un problema, ¿no? Para la propia lógica compositiva. Pero es un poco lo que te decía, Juan, creo yo. O sea que casi podríamos, tal como he hecho a partir de lo que os he enseñado, que es explicar lo que Le Corbusier habrá visto antes y sus experiencias anteriores para ver el Immeuble Villa, luego podríamos probar ver toda la obra de Le Corbusier para adelante a partir de esta referencia, porque ya se vuelve una referencia para el propio Le Corbusier, el Immeuble Villa, en el futuro, ¿no? Perfecto, gracias, Marta. A ti, Juan, un gusto verte. ¿Algún otro? Sí, Joan. Sí, hola, hola, ¿qué tal, Marta? Bueno, muchas gracias de Hola. nuevo. Ha sido un placer, la verdad. A Em, vosotros. te quería comentar así este espacio, este jardín, digamos así, como que también encuentro que es una pieza así bastante singular.
creo que por eso, en cierto modo, has escogido el Immeuble Villa, ¿no? Sobre otro tipo de edificios. Entonces, ¿tú entiendes que la evolución de esto hacia las unités, por ejemplo, lo ves como una renuncia o como una transformación de ese espacio, fomentando más lo que es el espacio de zonas comunes, todo lo que pasa en la cubierta? O sea, ¿hay una transformación de ese espacio en un espacio más común? ¿Es solo un tema económico que realmente no se acaba de hacer? ¿Por qué un poco Yo creo así que la evolución? hay aquí un poco, muchas gracias por tu pregunta, porque es muy oportuno. Yo creo que hay aquí una cuestión que tiene mucho que ver también con el público al cual se dirige cada uno de los proyectos, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que en realidad el Immeuble Villa es realmente una casa, tal como podría ser una casa sobre el suelo, aislada, digamos, y que tiene una serie de componentes, como por ejemplo, tiene la habitación para el servicio doméstico, para una empleada, tiene, o sea, tiene todos los tics de una cierta burguesía, digamos. O sea, realmente se destinaba a un tipo de público, que era el público para el cual el Grupo de la Habitación Franco-Americana realmente estaba trabajando, ¿no? O sea, era realmente producir con una cierta calidad una serie de casas que estaban en común, pero haciendo con que la gente no sintiera falta de estar aislada, de vivir en una vivienda aislada, sino que simplemente sería añadir cosas, ¿no? Añadir la vida en conjunto, no se perdería nada, sino se iría a añadir. Esa es un poco la visión. Mientras realmente lo que ocurre con la Unité es que ha sido hecha en un contexto que nos tenemos que acordar que ha sido dramático, ¿no? O sea, de la destrucción de muchas casas, había mucha gente sin alojamiento en Francia, bueno, en muchos otros países, pero en Francia también. Y realmente lo que ocurría era que habría que dar vivienda a una serie de personas de un modo muy rápido y de una forma muy expedita, ¿no? Y entonces, en este caso, se ha acercado, o sea, si miramos el área de cada una de estas casas, en la Unité o en los Immeuble Villa, vemos que la diferencia es muy grande. O sea, entonces hay aquí un problema añadido que tiene que ver con la lógica de la reconstrucción de Francia, lo que es la reconstrucción de un país y de dar alojamiento a muchas personas de una forma muy efectiva, ¿no? Y entonces Le Corbusier realmente, con relación a esta cuestión del espacio exterior, al final llega haciendo esta terraza de la Unité que incorpora en la propia vivienda, ¿no? Sino después, como tú mismo dices, que es que al final, en vez de poner una serie de casas especiales con unos techos abovedados y tal, que no hemos llegado a ver con mucho detalle, pero que existen en el Immeuble Villa, en la cumbre del edificio, saca entonces estas viviendas y las transforma en espacio público, en lo que es al final un centro cívico, ¿no? O sea, en ese sentido, si la Unité a lo mejor puede perder algo en el sentido de esta creación de un espacio íntimo de la familia, que creo que el Immeuble Villa va más adelante realmente que la Unité, en otro sentido, la Unité luego incorpora este espacio público en la cumbre del edificio, ¿no? Que es un espacio absolutamente emblemático y fundamental. No sé qué edificio haría Le Corbusier al final de la vida después de haber producido todos estos modelos, pero creo que nos tocaría a nosotros ahora mismo pensar cómo sería el modelo ideal, ¿no? Y sobre todo pensando un poco cómo pensaba él, ¿no? O sea, en qué periodo estamos viviendo y qué deberíamos realmente producir, para quién y con qué recursos, ¿no? ¿De qué modo? Recursos arquitectónicos, digo. Muy bien, gracias. ¿Algún tema más? Bueno, yo primero saludo a Marta. Hola. ¿Qué tal? Muchas ¿Qué gracias. tal? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la explicación, conferencia. Bueno, yo solo un apunte que siempre me gusta. Este punto. Has iniciado y dices que Le Corbusier piensa la vivienda colectiva para conseguir la felicidad.
y lo hace aquello en francés, ¿no? A partir de la paz, serenidad y tranquilidad que le da la cartuja. Ujú. Y creo que esto es reconfortante pensar no en grandes estrellatos, sino en algo tan humano como estar tranquilo en casa. Y ver cómo se ha deteriorado todo y seguramente por culpa de todo lo que no es privatizable, que son espacios colectivos y la relación con el exterior. Y esto yo creo que podemos asemejar a muchos complejos urbanos a las cartujas, pero ver cómo todo este espacio colectivo está absolutamente deteriorado y no se utiliza y no se valora. Y una curiosidad por su viaje a Mallorca, ¿sabes si estuvo en Valldemossa? ¿Se estuvo en? Valldemossa, en la cartuja Valldemossa con Chauvin y George Sand. No, yo por lo menos Esto es una curiosidad, que no tiene nada. no, pero no, claro, no entiendo, pero no, o sea, por ejemplo, más allá de esas cartujas que os he enseñado aquí, sé que él ha estado en la cartuja de Capri, que es una cartuja increíble, muy curiosa, que a lo mejor María Pía la conoce bien por la proximidad. Que es una cartuja muy curiosa. Y la verdad es que todas las cartujas tienen, em, a lo mejor si las miramos de un modo superficial, son muy distintas, ¿no? O sea, porque si miramos al estilo, ¿no? O sea, porque realmente esta cartuja de Capri, por ejemplo, tiene los techos en bóvedas, es bastante, bueno, tiene un sentido bastante distinto de todas estas que hemos visto hoy, por ejemplo, en esta conferencia. Pero realmente si las miramos con más profundidad o a partir de esta invariable, esta idea de la invariable, es muy curioso porque el padre Antão, que es bueno, ha sido durante muchos años el procurador y luego el prior de la Cartuja de Évora en Portugal, decía que realmente era el único edificio que se estaba haciendo hacía más de 900 años, o sea, porque lo entendía como un único edificio, ¿no? Al final son muchos, son varios, pero es uno, ¿no? Y realmente eso es muy bonito porque si pensamos que es un modelo que se va perfeccionando a lo largo de tantos años, seguramente al final estará muy bien, ¿no? Y es cierto que está muy bien. No, pero realmente a esta cartuja de que me hablas, realmente no tengo conocimiento de que No Le tiene más Corbusier la haya importancia. conocido, pero Su famoso sí, viaje sí, a Mallorca, pues igual he pensado, igual estuvo allí. sí, sí, sí. No, pero vaya, esto de construir utopías a partir de pensar que uno puede estar tranquilo, en paz y tranquilidad en casa, esto siempre me gusta. Sí, A mí me sí, gusta no, estar tranquilo en casa. claro, sí, no, pero y es muy interesante lo que decías también a propósito del espacio público, ¿no? Porque al final es siempre, incluso el propio Le Corbusier, cuando hacía sus unités, ¿no? Cuando ha hecho la de Marsella, ha sido la única que ha sido bien sucedida, ¿no? Todas las demás siempre ha habido algún problema y sobre todo el problema llegaba cuando llegaba al último piso, que era el piso del terrazo, donde se deberían construir algunos pequeños elementos, pero sobre todo dejar el espacio vacío para que la gente pudiera usufruir colectivamente de un espacio exterior, que sería el espacio público. Y muy pocas veces se ha comprendido esta necesidad, ¿no? Incluso Le Corbusier es conocido que, por ejemplo, cuando estaba haciendo la Unité, él tenía urgencia en que el ascensor llegara al último piso para garantizar que realmente el ascensor llegaría al último piso, ¿no? Porque tenía siempre miedo que a la última hora, ¿no? El ascensor llega al piso inferior y en el superior no pasa nada porque realmente en principio la gente no necesita, bueno, no necesita de un espacio para estar en comunidad tanto como simplemente de una casa, ¿no? Entonces, ese sentido del espacio comunitario no siempre ha sido bien entendido por los varios promotores, bien fueran privados o públicos, ¿no? O sea, parece que la gente en principio no lo entiende como algo vital, pero al final si lo experimentan sí que entienden que es vital, ¿no? Al final somos hombres, ¿no? Y
la construcción del espacio común es algo fundamental. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna cosa más? Hola a todos. Andrea Salazar ha dicho algo, Sí, mira, ha salido un comentario aquí. pero no he leído la pregunta, no sé cómo se lee, ya se me fue aquí del... Ahora se la leo yo. Dice, la Vale. pregunta es, si se sabe si Le Corbusier buscaba algo específico en el terreno para la construcción de los muebles villas, o al igual que las cartujas, el proyecto se adaptaría a la geografía. Sí, realmente la idea sería que el proyecto se adaptara un poco como he explicado en un determinado momento de la conferencia. La verdad es que él incluso en algunas pancartas que ha hecho para anunciar la construcción del Immeuble Villa, muchas veces él decía que ahora solamente falta encontrar un terreno. Pero la verdad es que él mismo ha hecho varias, o sea, Le Corbusier siempre tenía este juego realmente. En el inicio de los años 20 él no tenía muchos trabajos, incluso cuando ha tenido mucho trabajo seguía siempre inventándose otros, ¿no? O sea, él no veía la arquitectura realmente desde este punto de vista estrictamente de la prestación de un servicio, ¿no? O sea, él realmente lo que hacía era muchas veces no solamente dar soluciones, sino crear el propio problema o formular el problema, ¿no? Entonces, él mismo, tal como he dicho, muchas veces ha intentado buscar los potenciales clientes o los potenciales cooperantes para este proyecto, pero otras veces también ha intentado buscar el espacio físico donde este edificio se construiría y ha visto varias hipótesis incluso. Incluso en el propio terreno de la Fundación Le Corbusier, que hoy conocemos como el sitio de la Fundación Le Corbusier en París, ¿no? La Maison La Roche-Jeannery, este mismo espacio lo ha llegado a pensar como un espacio que podría potencialmente ser un espacio para la construcción agregado con otros lotes alrededor, un potencial espacio para el Immeuble Villa. O sea que, pero realmente la idea eran varios espacios distintos. La verdad es que siempre en la zona más plana de la ciudad de París, no propiamente cerca del Sacré-Cœur o cualquier cosa de ese tipo, pero realmente la idea del Immeuble Villa sería también la de que se adaptaría, ¿no? O sea, un poco como al final sería una cartuja. Incluso hay algunos dibujos de él en una esquina que es un triángulo, ¿no? O sea, tratando de adaptar el propio Immeuble Villa a una otra forma no canónica o no ortogonal de ciudad, ¿no? De manzana, sino de una manzana con una configuración un poco más compleja. Hay algunos dibujos en sus agendas donde hace algunos dibujitos y algunos dibujos precisamente que enseñan esta adaptación que el propio Immeuble Villa podría tener a un tipo de manzana distinto de esta cartesiana, ¿no? Mira, Marta, la cosa se ha animado, tenemos 3 manos levantadas. Aquí tenemos a Campomar, Carla Sentieri y Albert Noya. Entonces, muy que nos bien. planteen sus preguntas y a ver, la cosa se va animando. No sé si, Carla, tú. Vale, bueno, yo primero darte las gracias, Marta, y saludarte. Hola, porque ya qué gusto verte. Sí, llevamos varias veces. Y no, a ver, y dar también las gracias a María Pía por compartir el enlace, porque que lo hagas abierto creo que da opciones a que muchos alumnos de otras escuelas puedan participar. Y no, quería como simplemente matizar, creo que lo has explicado muy bien cuando has hecho esa comparativa entre las distintas órdenes, ¿no? Entre lo que son los cartujanos o lo que es otro tipo de congregación religiosa, que a lo mejor ahí es más claro, es más evidente que viven de una manera determinada y necesitan de una privacidad o intimidad y de una socialización determinada. Entonces, yo realmente lanzo como una pregunta como para que cada uno reflexionemos, ¿no? ¿Cuál es ese grado de socialización que hoy determinados grupos, determinados incluso colectivos, ¿no? Igual los mayores o los niños o los jóvenes
necesitan de unos espacios de colectividad que a lo mejor no son exactamente los mismos, ni son exactamente los mismos en determinados barrios o ámbitos o entornos, y que muchas veces no llegamos a captar, ¿no? Porque falta a lo mejor ese conocimiento de esa gente o de ese colectivo que lo va a utilizar, y se intenta a veces casi como dar agua para todos o café para todos, ¿no? Cuando a lo mejor esa especie de respuesta, como tú bien has dicho, no es lo mismo una cartuja que tiene una forma de vida porque toda su vida está en esa celda, a otra orden o otra orden religiosa que necesita a lo mejor de otra relación colectiva. Y entonces, bueno, creo que esa explicación ha estado como muy clara. O sea, creo que da claves, ¿no?, para todos, que sin querer a veces, o muchas veces damos como lo mismo para todo tipo de situación o de colectivo. No, es muy interesante lo que dices, Carla, porque realmente estábamos aquí hablando a propósito de la pregunta que ha puesto Juan Maroto, ¿no?, sobre la diferencia que puede existir entre, por ejemplo, el immeuble villa y la unidad de habitación, que tiene que ver bastante con a quién se dirigía y el momento en el que estábamos viviendo al final. Pero eso, por otra parte, es un poco la dificultad de hacer vivienda colectiva, ¿no? O sea, porque vivienda colectiva eso es para todos, ¿no? O sea, o para todos o para una parte de la población, pero incluso se sabe, ¿no?, que la arquitectura muchas veces supervive a nuestra vida y qué bueno que es así, pero al final va siendo vivida por gente que al final es muy distinta, ¿no? Y al final puede incluso ser distinta de aquella para quien la hemos pensado, ¿no? Y por ejemplo, Aldo Rossi hablaba mucho de la arquitectura que debería supervivir al programa, por una parte, y a lo mejor la arquitectura debería supervivir a lo que son las personas o un tipo de personas, ¿no? Yo creo que Le Corbusier al mismo tiempo, como pensaba, o sea, que este hecho de la conjugación entre lo que es el espacio íntimo y el espacio colectivo, como decía Alex, por ejemplo, hace poco, que decía que a él le gustaba mucho estar en su intimidad, en su casa, ¿no? O sea, realmente si lo miramos, casi todo el tipo de personas o de familias podrían al final ocupar una cartuja y encontrar su propio espacio. O sea, al final es un poco de esto que se trata, ¿no? Que es de hacer un modelo que al final pueda servir un poco para todos. Y en ese sentido yo creo que ese acercamiento a lo que es este modelo tan ancestral de conjugación entre lo que es la vida íntima con la vida colectiva, realmente Le Corbusier ha sido muy inteligente en buscar este modelo, ¿no? O sea, porque al final es el modelo en el límite que es la vivienda colectiva, o sea, es esta conjugación entre no dejar de tener la privacidad, o sea, no podemos vivir en una casa donde no nos sentimos confortables y en la cual necesitamos de los espacios comunes todo el rato, pero también no puede ser una casa donde nos encerramos y donde no buscamos a una persona que nos esté próxima, ¿no? Y entonces esta conjugación realmente es lo que es el ámago de la vivienda colectiva, ¿no? Bueno, no sé si he añadido lo que a tu comentario, Carla, pero que me ha gustado sí, mucho. muchas gracias. Mira, Marina. Hola Marta, soy Marina. Hola. Bueno, soy alumna de María Pía y bueno, he leído mucho tu tesis doctoral y me sirvió mucho para el trabajo que hice y yo me centré en las cubiertas. Y bueno, la reflexión que tú hacías que la cubierta al final pasaba a ser como el espacio colectivo y un centro cívico al final, ¿no? Y bueno, me ha parecido muy interesante muchas cosas que has dicho y sobre todo una que has dicho que al final no se necesitan muchos elementos para utilizar este espacio, sino que son los propios usuarios que hacen de él un espacio colectivo, ¿no? Y bueno, esto que es al final lo que habéis ido diciendo, ¿no? Que
y también que esto que es muy importante, poder llegar a este espacio, ¿no? Lo que decías tú ahora del ascensor y la preocupación que mostró Le Corbusier en cómo llegar a este espacio, ¿no? Y mi Y pregunta que es luego que no si... se puede ocupar demasiado, como tú propia decías, ¿no? Porque había Sí, un presidente de un ayuntamiento que precisamente en un determinado momento ha decidido ocupar todo la terraza con un restaurante y eso hace con que deje de existir el espacio público, ¿no? Entonces ha sido siempre una lucha, ¿no? Para Le Corbusier. Pero perdona, ibas a poner hacerme una no, pregunta, sí, ¿no? esto sí, a ver, si crees que esto se podría llegar, por ejemplo, a lo que decías, ¿no? Que la vivienda siempre, bueno, tendrá un espacio privado, pero, por ejemplo, bueno, una ciudad como Barcelona, como Ciutat Bella, que es una ciudad que las casas al final son pequeñas, no tienen mucha luz debido al tejido, cómo está conformado y tal, si la cubierta podría llegar a ser este espacio colectivo y a llegar a recuperarse como un espacio común para los vecinos de los edificios. Claro, yo creo que las cubiertas de las ciudades hay que reivindicarlas, ¿no? O sea que, porque es muy curioso, durante un periodo pequeño he vivido en Barcelona en un último piso y precisamente tenía una gran terraza y que era más grande que la casa. Pero realmente ahí vivían un montón de gatos, es una cosa impresionante. No sé si en todas las manzanas en Barcelona ocurre esto, pero por ejemplo en aquella era una ciudad de gatos, básicamente, pero que estaba en la parte de arriba y los gatos vivían ahí de un modo muy aristocrático, ¿no? Como viven todos los gatos, aunque estén muy sucios o lo que sea, siempre tienen un aire muy especial, ¿no? Y parecía que miraban la ciudad desde arriba con una cierta, como gatos, ¿no? O sea, con una cierta superioridad, digamos. Y realmente, por lo menos esa manzana estaba absolutamente ocupada por gatos, porque ellos han tenido la inteligencia de pensar que aquel es un espacio absolutamente magnífico para estar. Estaban ahí tomando el sol, pero no había personas, ¿no? O sea, lo que es una cosa rara en un espacio tan increíble como Le Corbusier ha descubierto que podría ser la terraza de un edificio y que, bueno, Le Corbusier ha descubierto, pero ya se había descubierto antes en la historia, ¿no? O sea, realmente es un espacio muy interesante porque más allá de ser naturalmente un espacio libre, o sea, es un nuevo suelo, o sea, porque realmente es elevar el suelo. Cuando se eleva el suelo, de repente tenemos una visión del paisaje que es muy especial por comparación con mirar la ciudad a partir de abajo, ¿no? Entonces, todo este potencial parece que está subvalorizado, ¿no? O sea, no se ha atendido tanto a este potencial que es lo que es la cubierta de los edificios. Entonces, yo creo que habría que reivindicar la parte superior de la ciudad, ¿no? Las terrazas de los edificios claramente. Y creo que si lo hiciéramos, a lo mejor ganaríamos una nueva ciudad. Naturalmente los gatos no tendrían una vida tan interesante, a lo mejor con nuestra intromisión, pero creo que para los humanos sería seguramente una gran ventaja. Mira, justamente tengo que decir que el Ayuntamiento de Barcelona está ahora dinamizando una cosa que llaman cubiertas verdes, que es convertir a las cubiertas en espacios verdes para resocializarlas, ¿no? Justamente. Entonces es como Claro. generarles, ¿no? Aparte de la biodiversidad y todo esto que puede generar, pero es como revitalizar esas cubiertas que realmente se han perdido, ¿no? Que de esto va el trabajo de crisis de Marina. En eso está reivindicando hace años. A ver si Muy llega bien. más el programa académico. Bueno, Albert, y con él creo que cerramos. Albert. Hola, buenas tardes, Marta. Hola, Gracias otra vez. Desde el gracias por la principio que me conferencia. estabas ahí ayudando con compartir la pantalla. Yo quería aprovechar, ya que es una duda, bueno, una cosa que siempre me he preguntado de Le Corbusier, y, sobre todo es sobre el inmueble Villa, sobre la Unité, sobre el plan de la ciudad contemporánea, ¿no? Que muchas veces cuando Le Corbusier presenta sus edificios, sus vistas exteriores de los edificios,
desde nivel de pie de calle, esa vista que hace como esa perspectiva, normalmente ese exterior es como de una naturaleza un poco salvaje, ¿no? Se ven como árboles muy grandes y al mismo momento no sé hasta qué punto él define, en plan, no solo el patio, ¿no? Tú nos has hablado mucho del patio interior, pero de qué forma define los espacios que quedan entre los distintos edificios que él proyecta. Y también otra duda que siempre me he preguntado es la preocupación que él tiene en esas torres que hacen cruz, o por ejemplo la Unité, que directamente es un bloque enorme, ¿no? Cómo la sombra que proyectan estos edificios, es decir, claro, es como un muro, ¿no? Es una pantalla, es una torre, es algo muy alto. La sombra, ¿no? El impacto que hace esto en la calle, en la superficie, en la planta cero, en la cota cero, cómo bueno, la preocupación que muestra en estos aspectos. Bueno, tu pregunta contiene varias preguntas, ¿no? Voy a intentar organizarme, pero con relación a esta cuestión de las unités, con relación a esta cuestión de la vegetación, yo creo que más o menos si miramos la obra de Le Corbusier desde el principio al final, y quizás hubiera que hacerse una tesis doctoral para entender bien qué es al final la presencia del verde en Le Corbusier efectivamente, pero la noción que tengo es que se ha ido incrementando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, porque realmente si lo vemos aquí, por ejemplo, en el propio Immeuble Villa, aunque el jardín tome cuenta más o menos de estos espacios, de esos jardines suspendidos, ¿no? De las viviendas, al final es siempre un verde un poco con vasos, ¿no? Con cosas que contienen tierra, donde crece, o sea, no es lo mismo que tener terreno, ¿no? Donde crezcan árboles, ¿no? Es muy curioso porque hay algunos dibujos de Le Corbusier, del Immeuble Villa, donde tiene las casas apiladas y luego tiene árboles con unos jardines, o sea, que serían obviamente imposibles, ¿no? O sea, pero ese sería su deseo, digamos, o sea, claramente sería de que la vegetación fuera exuberante, un poco como la que retrata, por ejemplo, en el claustro de la Cartuja de Roma, ¿no? O sea, esta cuestión de la exuberancia. Como tú dices, hay una serie de perspectivas donde la vegetación es exuberante, ¿no? O sea, hay como una cierta, es como la naturaleza entrando dentro de la Un propia poco ciudad, salvaje. ¿no? Un poco salvaje, sí, claro, exactamente. Incluso él mismo describe de una forma muy bonita el jardín que tiene en su propia casa, ¿no? En su piso en París, en el 6e, que se construye al final una casa en la cumbre de un bloque de viviendas que él mismo dibuja, probablemente en un intercambio entre del servicio que ofrece, de arquitectura que ofrece, se gana en cambio una casa o, bueno, la posibilidad de construirse una casa, y realmente tiene un jardín increíble. Y él describe precisamente, tiene un texto muy bonito donde describe que ha salido durante unas vacaciones y cuando ha vuelto que el jardín estaba increíble. ¿Por qué? Porque lo increíble viene del salvaje, ¿no? O sea, porque no ha sido cuidado precisamente durante un tiempo. Él mismo no se ha ocupado del jardín y entonces el jardín se ha vuelto increíble. Por lo tanto, realmente él tenía claramente una cierta atracción por esta naturaleza más salvaje, o sea, ese sentido de que la naturaleza o el jardín se podría autogestionar en el sentido de crear un acercamiento a lo que sería la naturaleza más salvaje, ¿no? Y eso es algo que es bastante interesante. Y como te decía, yo creo que a lo largo de su vida, si al principio sus jardines, los jardines que dibuja son como muy tímidos y de alguna manera más formales, digamos, a medida que nos vamos acercando a sus últimas obras, incluso también ya probablemente por su estancia en India y todo lo demás, de repente todo se vuelve más intenso, ¿no? Bueno, y por otra parte hay cosas que son bastante interesantes y que dicen respecto a eso. Tú hace poco hablabas de lo que serían los bloques y que al final construyen también una especie de pantalla, un muro, digamos, que oculta y que puede ocultar lo que está por detrás, ¿no?
Y me hace acordar una cosa que he estudiado hace un tiempo para un texto que me había pedido María Cecilia Obirne sobre el plano para Bogotá de Le Corbusier, que es muy curioso porque siempre la orientación de las unidades de habitación, todos sabéis cómo era, ¿no? O sea, que sería este-oeste con las habitaciones y los salones girados al este y oeste, y luego el norte y el sur en sus extremos más pequeños, ¿no? Y entonces, pero es muy curioso que más o menos es siempre así, la verdad. Pero, por ejemplo, en el plano de Bogotá, él gira las unidades. ¿Y las gira por qué? Porque precisamente si las estuviera de este modo, o del modo canónico, del modo que él mismo ha inventado, que era este-oeste, norte-sur, lo que ocurriría sería que taparía lo que serían las montañas, ¿no? Que están alrededor de Bogotá. Entonces se dejaría de ver no solamente la geografía, sino también la vegetación. Y entonces lo que Le Corbusier hace es ponerlas de este modo para que podamos seguir teniendo esta visión más directa hacia el paisaje, precisamente entendiendo esta idea de que si la unité estuviera en la posición canónica, pasaría a ser un muro, ¿no? Y eso no sería una cosa muy interesante, naturalmente, ¿no? O sea, claramente él tenía esta noción, pero lo que ocurre es que tú, si tuvieras edificios a lo mejor más bajos, pero si los extendieras más en el territorio, igualmente no conseguirías tener, o sea, tendrías mucho menos suelo, no tendrías la posibilidad de tener espacios como él mismo propone para Bogotá, por ejemplo, de entrada de la naturaleza en la ciudad, y Bogotá habría ganado muchísimo si hubiera puesto en práctica algo del plano que Le Corbusier ha diseñado para esa ciudad. Bueno, y realmente yo creo que él tenía esa noción claramente, o sea, y probablemente es uno de los arquitectos que más reglas crea, pero que más luego las salta, ¿no? O sea, y eso es también una señal de inteligencia, yo diría, ¿no? Muchas Bueno, gracias. A ti, Albert. Pero tenemos que cerrar. Ha sido muy interesante todo. Y yo creo que, Marta, te agradecemos muchísimo, y a todos los que han participado. Ha sido un placer enorme hacer parte de este conjunto tan increíble de conferencias, y espero estar en la próxima semana, que promete también, ¿no? O sea, creo que es un ciclo muy bonito, porque al final vemos desde un punto de vista, a partir de varios maestros, digamos, este problema de la vivienda colectiva, ¿no? O sea, como a partir de varias miradas se puede al final ir formando una discusión sobre lo que puede llegar a ser la vivienda colectiva. Lo interesante es que siempre todos lo aterrizan a la actualidad, es decir, que siempre se habla desde el hoy, ¿no? Desde cómo hoy transformamos esto como material operativo activo para el proyecto. Espero que así lo vean también los estudiantes. Seguramente ayudaremos nosotros a transmitir más aún, si se puede, este mensaje. Y, en fin, muchísimas gracias a todos por estar aquí, y esperamos verlos a todos la próxima semana con la conferencia sobre Van der Broek y Baquema de David Martínez. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Luego, adiós. Chao.